El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1:05, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo Beck. Tenemos todos los archivos, tanto de radio como de televisión y YouTube. Estamos atrasados en eso, ¿no, Eduardo? Falta la asesora. Es muy importante ese medio de comunicación. El canal Adolfo Beck, B-E-C-K, Burro Ernesto Carro Kepis. Tema del día: la experiencia de los estudiantes colombianos en el exterior y el balance de las Olimpiadas Internacionales. No cabe el término mundiales de matemáticas. Invitados, quiero saludar al profesor Lombardo Rodríguez, interlocutor habitual de este programa. Bienvenido, profesor Lombardo. Profesor Beck, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Cada vez lo presento con un título diferente. Mejor, eso significa como versatilidad. Físico, como ambientalista, como docente. Usted fue rector de la Universidad Distrital. Mi profesor también. Profesor. Todavía sigo siendo profesor. Esa es una labor más importante. Sí. Y gratificante. ¿Cuál es la diferencia entre profesor y maestro? Oh, esa es una buena pregunta. Generalmente los profesores tienen una calificación académica y son reconocidos socialmente mediante títulos, pero los maestros no. Los maestros son personas que, independientemente de su formación académica, son capaces de crear oportunidades para las generaciones del futuro. Hay algo muy bonito de Anthony de Melo sobre los maestros. Dice el maestro jesuita que los maestros se ocupan de sus discípulos, tendiendo puentes hacia ellos, y cuando los discípulos están listos, destruyen todos los puentes que tendió para que ellos sean ellos. Esa es una buena definición. En Europa, ¿cómo la llaman a profesor? Profesor es un título académico en Europa. Sí. Pero los profesores que llamamos nosotros de secundaria o de primaria son maestros. Lehrer, le dicen en alemán, por ejemplo, usted lo sabe. Sí. Y para llegar a ese título de profesor, ¿qué se necesita? Muchas cosas. Primero, un título universitario. Segundo, un desempeño de excelencia. Tercero, escalar en la escala académica, valga la redundancia, pasando por lo equivalente a las maestrías y llegando al doctorado en reconocimiento de la comunidad de pares. Y escribir, por supuesto, una serie de artículos finalmente plasmados en un trabajo de doctorado o de maestría que aporte algo reconocido por la comunidad de pares a la ciencia o a las ramas del saber donde se desempeñan. Para llegar a ese punto tan alto hay que conjugar casi que dos profesiones. La docencia, que en sí es una profesión. Sí, claro. Y el conocimiento en el área. Claro. En Alemania, por ejemplo, usted no puede ser profesor si no tiene una docentura, llaman los alemanes. Exacto. O sea, usted está obligado no solo a ser proficiente en su saber, sino en comunicarlo y emprender. Además, la carrera hacia el corrimiento de las fronteras del saber. A ese punto quiero llegar, porque aquí se confunden las dos cosas. Sí. Se confunde, por ejemplo, usted tiene todos los títulos en ingeniería. Sí. Y enseguida tiene luz verde para dictar la clase en determinado X o Y universidad. Sí. Pero son dos cosas diferentes. Hay gente con una cantidad de títulos, especializaciones, etcétera, etcétera, pero no tienen esa capacidad de comunicar, que es uno de los argumentos del docente. Sí. Y no lo conocen, esas, perdón, iba a utilizar un término que no es muy agradable, vacas sagradas, pero esa gente tan importante en el país, y de pronto llegan, se enfrentan a un salón, a un curso,
y con una incapacidad de llevar el mensaje, de transmitir el conocimiento. Sí. Saber sin saber comunicarlo no es saber. Y eso también vale para el periodismo. Estamos revisando la experiencia universal. Caso europeo. Por ejemplo, aquí llega uno, la persona que cubre cortes. Ajá. Pero se debe partir de un presupuesto. Ese presupuesto es conocer el derecho, Claro. conocer la parte jurídica. Sí. Y eso se debe llevar al periodismo. Sí. Entonces, la persona que cubre el Banco de la República. Esa es saber economía. Elemental, mi querido Watson. Elemental o no. Entonces, es un ejemplo que debemos trasladar, no solo en la docencia, para el caso colombiano, también en el periodismo. Sí. Ese tipo de especializaciones. Porque terminamos en una profesión que en estos países, y que es sinónimo de subdesarrollo, que es una profesión que casi todo el mundo la aplica, el todero. Ah, carambas. El todero. Entonces usted llega en Colombia y dice, pues usted estudió veterinaria, ¿qué hace administrando esta empresa? O viceversa. Entonces viene el todero, que es para llenar esos vacíos que tiene la sociedad por falta de gente especializada. O por falta de oportunidades en la sociedad. O por falta de oportunidades en la sociedad, o por falta de un plan de desarrollo bien orientado, donde se presente una oferta, una relación entre la oferta y demanda en el mercado laboral, Claro. que eso debe llevarlo incluso a las universidades. Claro. Usted en un plan de desarrollo debe estructurar. Colombia en el año 2020 necesita 1.000.000 de médicos, 1.000.000, exacto. 2.000 matemáticos, Entonces, 4 paleteros, etcétera. Entonces todo se programa con eso. Sí. Entonces si se necesita 1.000.000 para y no se presenta la sobreoferta en casos como carreras ya las que están de moda. O lo que pasó con la ingeniería de petróleos, ¿Qué pasó con la ingeniería de petróleos? que en los años 80 la ingeniería de petróleos tuvo un valle, o sea, tuvo un mínimo Sí. de formación, y ahora a raíz de todo lo que se ha presentado con los grandes yacimientos de petróleo en Colombia, se requieren ingenieros de petróleos y no hay. Hay déficit de ingeniería de petróleo. Claro. ¿No? Pero eso no lo maneja la opinión pública. No lo maneja. Son datos para manejar No, constantemente. pero por Dios, lo debe manejar es el Estado. Pero Debe hay- saber hacia dónde va. Pero hay que socializar ese tipo de También cifras. Sí. Porque uno, ¿cómo orienta a su carrera profesional? Preguntémosle a los muchachos cómo se decidieron ser matemáticos. Ese es un punto muy importante, pero eso tiene que... Preguntémoselos. Quiero saludar a Daniel Rodríguez. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes, Adolfo. ¿Cómo ¿Cómo está? Usted es profesional de la Universidad de los Andes. Sí, matemático de los Andes. Y en este momento está en la Universidad de Pittsburgh. Estoy en Carnegie Mellon, Sí. en Pittsburgh. Haciendo bueno. un doctorado, ya entro a 4º año. ¿Y eso qué significa? Significa que me quedan 2 años más de investigación, ya pasé todos los exámenes, ya tengo maestría. Y en el proceso que está diciendo mi papá para convertirse en un profesor, voy como comenzando. ¿Y esa es su aspiración? La verdad, no lo tengo muy claro, pero es un camino que se puede tomar sin lugar a duda. Y si le pregunto a Daniel Rodríguez, ¿cuál es el campo de acción de un matemático? El campo de acción de un matemático es todo. Es absolutamente todo si uno ve las matemáticas desde el punto de vista que son la disciplina que se encarga de resolver problemas. Y realmente uno tiene acción. En Estados Unidos mi experiencia me dice que tiene acción en todo lado. Desde en la política hasta en la industria, en las empresas de tecnología, en las empresas de construcción, en la academia, en las universidades. Incluso en un bufete de abogados también tiene a veces matemáticos que les resuelven problemas, cierto tipo de problemas, porque los matemáticos son los que aprenden a resolver problemas, son los que aprenden a aprender y son muy versátiles. Ahora en Colombia los matemáticos, cada vez las matemáticas se vuelven más una disciplina que a la gente le gusta aprender, pero siempre han sido como un poco un estereotipo de la gente que va a estudiar matemáticas, la gente que termina siendo profesor de colegio. Yo me acuerdo cuando le dije a mamá que había decidido estudiar matemáticas, me dijo, pero ¿de qué va a vivir? Yo le dije, pues de lo mismo que mi papá es físico, tiene el mismo estereotipo. Pero en Colombia, si uno no termina siendo una persona en la academia, un profesor, termina trabajando en un banco. Eso es lo único que uno puede trabajar en Colombia de matemático. ¿Y por qué trabajando en un banco? Porque las matemáticas que están de moda son las matemáticas financieras. Las matemáticas aplicadas, que cada vez más están cogiendo fuerza en el mundo, y en Colombia también. Entonces, muchos de mis compañeros estudiaron conmigo toda la carrera,
y al final decidieron hacer un énfasis en matemáticas aplicadas, en modelos financieros, en procesos estocásticos y en todo lo demás que les sirve a la banca. Y a los banqueros y a los bancos les gusta mucho tener alguien que sepa cómo transar, cómo mover las acciones en el mercado. Y los matemáticos son muy hábiles con eso. Otra vez, son muy versátiles, aprenden muy rápido. Y puede que no tengan todo el entrenamiento en finanzas de un ingeniero industrial, pero lo aprenden muy rápido. Otra explicación, el espacio de los matemáticos en la política. Enseñarle a contar los votos, ¿eh? No, son personas que aprenden a solucionar problemas desde el punto de vista social. Por ejemplo, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo a mí me parece que es una persona seria, que en algún momento de su vida dijo, bueno, me toca cambiar la academia y mi gran amor por las matemáticas para realmente aportarle algo a la sociedad, para ayudarle a resolver problemas a la sociedad, no a contar votos, sino realmente él tiene su plan de trabajo, creo que está haciendo un buen trabajo en la gobernación y ojalá sí pueda resolver muchos problemas. Pero hay problemas que le quedan grandes a un matemático. A Por ejemplo, a Sergio Fajardo a todos le quedó grande cómo resolver el problema del Partido Verde. No, No, pues, no tiene, no tiene una respuesta, y eso que es matemático. no, pero el problema del Partido Verde es más de fondo. Quiero comentarle una anécdota y vale para su presencia en este programa, Daniel Rodríguez. Sergio Fajardo se inicia si cabe la palabra, se inicia en este programa. Por invitación de Juan Carlos Flores, llega y se extiende un poco a su vida pública de profesor de los Andes y ven y me acompañaba de vez en cuando. Hoy está pues en un punto muy alto en la política colombiana, es un gran ejemplo y es matemático. Y creo que uno de sus hijos también está en la misma línea. Sí, Alejandro estudió conmigo. Ah, sí, Alejandro estudió Sí, Alejandro en los Andes también. En los Andes, vimos un par de materias juntos. Y él también estaba haciendo biología o medicina, creo que era, o ambas, no me acuerdo. Pero él no va a seguir en las matemáticas, según tengo entendido. Yo hablo con Alejandro más o menos cada 6 meses o algo así. Pero sí, él también estudiaba matemáticas, por lo menos el pregrado lo estudió conmigo. Pero Alejandro creo que está en Colombia. Sí, él está acá. Él está en la unidad de asesor de Juan Carlos Flores, el consejo creo. Sí. Creo que está en esa unidad. Pues bienvenido, Daniel. Ya Gracias. continuamos con su experiencia. Pero antes de presentar al siguiente invitado, todo lo que usted recibió en Colombia a través de conocimientos, llámese Colegio Helvecia, ¿no? Sí. Llámese Universidad de los Andes, le dio cierto pie para ingresar a esa universidad en Pittsburgh. Sí. Pero Sin duda alguna, si yo no hubiera estudiado en el Colegio Helvecia, no hubiera estudiado matemáticas tal vez. ¿Y por qué esa relación entre Helvecia y las matemáticas? Porque el Colegio Helvecia es un colegio en el cual se encargan más de enseñarle a las personas a ser creativas, en lugar de enseñarles un mundo de temas y de tópicos que llaman hoy en día de materias. Le enseñan a usted vaya usted y defiéndase. Nosotros no teníamos una carga académica tan grande, pero teníamos una carga de creatividad inmensa, de soñar. ¿Y ese modelo es particular de la Helvecia? No estoy seguro, pero el único que yo lo experimenté fue en el Helvecia. Tengo muchos amigos del English, del Nueva Granada, del Anglo, del San Carlos, y la mayoría estaban cargados académicamente. Yo tenía las tardes casi libres. Bueno, tal vez yo no tuve la Matura, que es el nuevo sistema de diploma suizo. Yo estaba en el sistema antiguo, Miguel sí estaba en el nuevo. Y usted toca la palabra clave en la educación moderna, creatividad. Sí. Creatividad. Ya incluso para escoger un ejecutivo en una empresa, no se le hace un examen extenso. Esa suma de conocimientos que antes definía la calidad de un profesional. Ahora lo colocan al frente de un cuadro. ¿Usted qué ve ahí? ¿Usted qué ve ahí? Y entonces se saca la creatividad, que es más importante para una empresa, para una sociedad moderna. Bienvenido, Daniel Rodríguez, qué gusto. Gracias. Tenemos que hacer varios programas. Claro. Porque eso hay que darle luces a este país. Sí. Hay que citar ejemplos concretos y los tenemos al frente. Caso de la Helvecia. A mí me parece que es un muy buen colegio. Muy buen colegio. Bienvenido. Quiero saludar aquí a Miguel Acosta. ¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes, muy bien. Que ahora estamos en una etapa de felicitar a todos los medallistas. También es medallista. Medalla de plata en una Olimpiada de Matemáticas. Sí, de hace ya 5 años, pero deberíamos mirar a los que vienen ahora. ¿Y eso qué significa en su vida? Ser medalla de plata en una Olimpiada de Matemáticas. Pues un orgullo bastante grande, pero bueno, más que todo fue como terminé mi participación en el programa de Olimpiadas de Matemáticas. Es un programa que existe acá en Colombia, que lo organiza la Nariño. La Universidad Antonio Nariño. Felicitaciones, acaba de finalizar la Olimpiada Mundial con muy buen éxito. Sí. En la costa. Este año Colombia le metió el hombro a esa Olimpiada y decidió organizar la Olimpiada Internacional,
que es un evento muy grande. Se trae más o menos 1.000 personas de todo el mundo. Más de 1.000 para personas, creo competir. que 1.500, incluidos profesores y todo. Sí, gente que corrige, los guías, porque las delegaciones no siempre hablan inglés o español, entonces tiene que haber todo un personal para manejar toda esa olimpiada. La palabra clave en el mundo moderno, como lo reseñaba anteriormente, es creatividad. Pero hay una cátedra, por decirlo, las matemáticas es el gran soporte, no solo para la creatividad, sino para la educación moderna. Desafortunadamente en Colombia hay una barrera en torno a las matemáticas, por falta de buenas bases. El muchacho dice desde prekinder, es que yo soy malo para las matemáticas. Si no tiene un buen profesor, o si heredó ese concepto de sus padres, yo soy malo para las matemáticas. Y eso es de por vida. Está firmando la matrícula, yo soy malo para las matemáticas. Y pierdo matemáticas. Y ya él está mentalizado para perder matemáticas. No. Y entonces usted le dice, no, tal carrera, pero ¿tiene matemáticas? Y hay que llevar ese concepto, hay que ampliarlo. Hay que decirle a todos los estudiantes el verdadero significado de las matemáticas. Incluso para dibujo usted necesita matemáticas, como les explicaba muy bien ayer. Para todos se necesita matemáticas. Entonces, reevaluar el concepto significa modificar también el concepto que manejan los profesores. Sobre todo eso. Los profesores, porque eso genera un círculo vicioso. Y llevar un aspecto que antes era lateral y que era sinónimo de vagancia, y que hoy, como lo acaba de decir en otras palabras Daniel, es sinónimo de cosas importantes. La lúdica. Yo tenía la tarde libre, me dedicaba a pensar. La gente está convencida que si uno está pegado ahí con el cuaderno, con el libro, con el computador, está realizando un ejercicio superior. Y lo digo por el caso particular. En ocasiones genero ese ejercicio superior en un concierto, en la iglesia. Me salen una cantidad de ideas. O bañándose por la mañana. Bañándose, eso es una maravilla para generar unas ideas. Uno debe meter a la gente, a los científicos, a todo el mundo debajo de la ducha. Y bueno, usted tiene un problema, mete debajo de la ducha. Claro. Y comienza a cantar y tal. Inclusive, No lo digo a nivel de caricatura, sino que es una realidad. No, es en serio. Es en serio. En un serio. concierto, esto le pasa de pronto en la iglesia y a usted, ¡pim!, le apareció rezando. Y ese es el espacio que hay que generar en la escuela. Ese es el espacio. Y aquí no lo tenemos en la escuela colombiana. No, porque los tenemos una mala versión de la lúdica y del esparcimiento. Sí, señor, pero además algo que es muy complejo, pues Daniel y Miguel no estuvieron en un escenario de ese tipo, pero generalizado en Colombia, es el escenario de la autoridad del saber, que no cambia. El maestro que posee un saber, que tiene un saber, y que ese saber le otorga una autoridad, y no hay nada fuera de eso. O sea, la verdad absoluta está en el maestro, y ahí del estudiante, o del escolar, mejor, que se atreva a cuestionarlo. Ese sí es un diseño muy colombiano, porque enseguida cuestionar al maestro en el modelo colombiano significa perder la materia. Es falta, sí. Si cuestionar al maestro significa rajarse. Sí, Daniel. Sí, yo me acuerdo de una anécdota que me contó mi mamá. Hace tiempo que en el colegio no sé, o en el jardín infantil me pusieron a pintar una casa, o mi casa. Y yo pinté un círculo. Pero no como un círculo, sino como un óvalo, ¿no? Y entonces la profesora dijo que no, que yo estaba absolutamente errado, que eso no era una casa. Y entonces pues yo llegué a la casa y no, me dijeron que una casa se pintaba como un cuadrado, un triángulo y 2 ventanitas y ya. Y llegué a la casa y le dije a mamá como que era lo que estaba mal. Entonces mamá me preguntó que cómo había visto yo la casa. Y le dije, no, pues yo la vi desde arriba, es casi que parece un círculo. Y claro, desde ese momento le comienzan a uno a castar un poco la creatividad, la forma del punto de vista desde donde uno ve las cosas. Y es increíble, a mí a veces me parece que ciertos profesores y en ciertas ocasiones, por una falta de interpretación y de aceptar una segunda verdad, porque la verdad no es absoluta, comienzan a castrarle creatividad a los alumnos. Pero no maneje con diplomacia el término. Es lo que se maneja en Colombia. Yo no, la verdad no sé. No que ciertos profesores, pero es lo general. Sí. Ese es el diseño académico que tenemos. Unos patrones definidos y tiene que aprenderse esto y esto. Y eso es lo que le calificamos. Y cuidado, se sale del tema. Sí. ¿Quién es más inteligente? ¿Una persona que sin conocer un carro habla de un carro? ¿O un mecánico que le describe todas las piezas del carro? ¿Qué es inteligencia? No, cabe las dos preguntas. Sí. Yo creo que yo no sé, a mí el término general de inteligencia y
sobre todo el término comparativo de alguien ser más inteligente que otra persona es un término que no es muy preciso y que ni siquiera debería existir. Yo creo en habilidades, yo creo en competencias y en habilidades más que todo. ¿Y la habilidad nace del desconocimiento? Yo creo que la habilidad se genera a través de la práctica, de la curiosidad. Yo en las Olimpiadas de Matemáticas nunca fui muy bueno, de hecho. Yo participé en 2 o 3 y me acuerdo que los dos estábamos en el colegio y yo estaba 2 años arriba de Miguel y Miguel siempre le iba muy muy bien. A mí me iba decentemente, pero no era de los buenos, pero yo creo que con práctica y con la pasión y con la curiosidad de saber qué era esto, qué era lo otro, y terminé decidiendo entrar a matemáticas a los Andes y en ese momento me generó mucha curiosidad cada vez que iba aprendiendo más. Terminé siendo una persona que entiende las matemáticas básicas decentemente. Un programa para multiplicar, un ejemplo también para multiplicar en el país. ¿Y cuál es la diferencia, Miguel? ¿Por qué usted sí llegó y concretó buenos resultados en la Olimpiada de Matemáticas? Eso no sé. A ver, Miguel, esté cerca. Bueno, eso no sé. Eso cada quien es distinto y bueno, si hubiera explicación para eso, habría receta para la educación. Pero eso no hay. Entonces, ¿cómo multiplicar ese modelo de la creatividad? Pues no sé, eso ya es una pregunta complicada. Eso es algo que toca pensarlo y pensarlo bien y hacer un proyecto a largo plazo. Usted que está en Francia, de la noche a la mañana. ¿Qué recoge de la educación francesa? ¿Cómo reciben a los estudiantes colombianos en Francia? ¿Cuál es la característica? La característica, bueno, siempre los estudiantes de América Latina son bastante más alegres que lo que llega de Europa. Y además eso es cierto. Sí. Eso es cierto, sí. Y había un espacio de, no sé, también un pedazo de creatividad que la forma de ser de la gente de acá tiene, y la gente de allá está bastante más cuadriculada. ¿Y en el aspecto académico? En el aspecto académico, pues pues cambia. Yo viví solo un pedacito muy pequeño y bastante aislado del sistema europeo. ¿Y por qué aislado si estaba en Francia? Estaba en Francia, pero estaba en un sistema que no es la universidad, que como la conoce todo el mundo. Es un sistema al lado, que son las clases preparatorias y las escuelas, grandes escuelas. ¿Preparatorias para qué? Para las grandes escuelas. Llaman así, es un sistema que existe allá desde hace mucho tiempo, pues más de 100 años existe ese sistema, que es un poco elitista. Es una cosa de la que acá no se habla, porque acá la élite académica y la élite económica están más o menos fundidas. Allá en Francia se separan, es distinto. Es un sistema que es elitista, pero para la élite académica. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades para llegar hasta ahí. Entonces hay democracia en la educación en Francia. Puede verse también. Hay gente que critica mucho el elitismo también, desde ese punto de vista, porque se invierte más dinero en la educación de esa pequeña porción que va a ser élite académica y seguramente política. De ese grupo de estudiantes bien calificados. Sí. Entonces el gobierno los está llevando. El sistema educativo. El sistema educativo lo está llevando para concretar. Los va llevando, sí van seleccionando cada vez y cada vez en la etapa en la parte de más arriba se invierte un poquito más que en las etapas de... Y esa persona que se queda en ese proceso de selección, ¿qué pasa con esa persona? La persona que se queda. ¿Que queda seleccionada? No, que queda por fuera. Que queda por fuera. Pues que queda por fuera y pues siempre pueden reorientarse, seguir en la universidad común y corriente, hacer otra carrera. Pero ya en un nivel inferior. No es tanto diferencia de nivel. No es inferioridad. Sí, pero está hablando de la élite académica. Sí, pero es que la élite académica no significa superioridad. Significa un proceso selectivo para tener una masa crítica en los lugares donde se puede correr el saber. Investigación, creatividad, innovación, que se volvieron lugares comunes en Colombia como se volvió lugar común en Colombia reciclar. Igual. Pero no. Escúcheme porque vale una aclaración. Si en Colombia algo se desgasta con facilidad es la palabra. Por eso todo el mundo está hablando de reciclaje. Por eso. Y muy poco. Entonces estamos hablando. Todo el mundo está hablando de la paz y muy poco. Entonces estamos hablando de creatividad e innovación y seguimos en eso. Pero los sistemas europeos y el sistema norteamericano, los dos, o sea, Canadá y Estados Unidos tienen muy claro algo, y es que los que no lleguen a la punta, a la élite, de todas maneras tienen oportunidades sociales para desempeñarse
con facilidad y con el lugar adecuado para su desarrollo personal. Es más, en Alemania fácilmente un mecánico de automóviles de alta gama gana más que un profesor universitario. No, pero eso sí es elemental, no solo en Sí. Alemania, sino que Bueno. es en gran parte del mundo y es la tendencia universal, por Bueno. una relación de oferta y demanda. Bueno. Si usted encuentra, Pero- si pero- necesita un economista, ¿saben Ok. 100 economistas? Si necesita un plomero, y es difícil Ok, conseguir un plomero, lo que yo quería decir es que estar en la élite no significa un grado de superioridad social frente a los demás. No, un profesor escolar en Europa es tan o más respetado, dependiendo de su desempeño, que un profesor universitario. Y eso tiene que ver con la pirámide educativa. Claro. Hay Y más, social. más participación, incluso casi que más esfuerzo en el profesor de escolar, de prekinder, que el mismo profesor universitario. Y tiene más responsabilidad. Porque Claro. educar a un niño de 5 años, por Dios, es absolutamente uno lo puede casi que moldear. Obvio, tiene su personalidad y todo, pero es mucho más responsable un profesor de escolar básico o de nursery school que un profesor que está el 90% de su tiempo investigando. A mí me encanta este tipo de programas. A veces la gente dice, pero ¿por qué? ¿Qué está hablando? Se desvió el Adolfo Beck. Porque es esto el gran es lo que debate. estamos generando un ejemplo para la sociedad. Y esto es lo que tenemos que tocar. Porque es muy difícil que esto que aparentemente es simple, este ejercicio, se tenga sobre la mesa, por ejemplo, en un Consejo de Ministros. Se tenga sobre la mesa en el Ministerio de Educación. O en la Secretaría de Educación. O en la Secretaría de Educación. Y a este De tipo... cualquier municipio. De cualquier municipio, no solo de Bogotá. No estoy hablando del doctor Oscar Sánchez, que de todas cosas tenemos pendiente una cita. Doctor Oscar, sí, usted me llamó, pero ese día ya estaba copado la agenda del programa. Pero tenemos que llegar a eso. Este es el tipo de discusiones que tiene que enfrentar el país. Porque esto es lo que verdaderamente genera una nueva sociedad, una mejor sociedad. Porque si no, eso es simple, eso, vaya la directora de bachillerato, vaya, entiendan con los muchachos qué es lo que... No. Y seguimos con un marco muy estricto en torno al modelo educativo. Tenemos que abrir ese modelo. Cambiarlo. Tenemos que oxigenarlo. Ahorita vamos a recoger un modelo que es ejemplo en el mundo, el modelo finlandés. Y vamos a discutir lo que significa ese modelo, no solo para Europa, sino para la sociedad actual. Ya regresamos. Mi querido Eduardo, ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo B. En Twitter, @elgrandebate. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. El gran debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes, Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? el análisis, las voces están sobre la mesa. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Tema del día. ¿Por qué no recuperamos el tema del día? ¿Por qué no clasifica de nuevo el programa, profesor Lombardo Rodríguez? No, el tema del día de hoy es las matemáticas, su importancia en la vida. En la vida. No hay un solo lugar en la vida que no esté tocado, que no tenga al menos un sabor matemático para, sí, enamorarse de las matemáticas. ¿Y por qué ese concepto no se aplica en Colombia? Por el autoritarismo. La academia le dice, No, mire, mire, es que usted sí, usted a ver, no sirve para ¿cómo le matemáticas. enseñaron? Usted y yo somos, personas que experimentamos la férula. Al menos a mí me enseñaron las tablas de multiplicar a ferulazos. Claro. Póngale mano. 4 por 4, 16. Ese Claro. era fácil, pero 7 por 6, ahí fue pucha. Sí, ¡Pum! la regla, sí. 32, hasta que finalmente uno decía 42 y ya no había férula, entonces... Esa era la 7 por 6, educación. 42. Incluso le enseñaron a uno a leer con conceptos que incluía, que tenía que aceptar ese tipo de educación. Claro. Yo recuerdo en el texto de Alegría de Leer, Usted y yo aprendimos en la alegría de leer y en la cartilla que Charry. otras cosas era un pedagogo
ecuatoriano, yo estaba convencido que era colombiano. No. Evangelista Quintana. Es igual que el álgebra y la aritmética. No, pues de esos Baldor. textos eran definidos. Pasamos acá de unos textos, primero que la colonización a nivel de textos de La Salle, todo era La Salle. ¿No? El hermano Justo Ramón. De Justo Ramón y Editorial Estera. Así es. Y unos textos definidos. ¿Quién no estudió en nuestra época con aritmética de Bruño? Ajá. El catecismo de Astete. El álgebra de Baldor. La aritmética de Baldor también. La aritmética de Baldor, sí, pero el álgebra de Baldor. ¿Qué otros? La historia del hermano Justo Ramón. Claro, y la geografía de Y todas la- las olimpiadas sociales era el hermano Sí, Justo Ramón. claro. Ese hermano Justo Ramón, ¿cómo sabía? Claro. Era muy importante, Bueno. el hermano Justo Ramón. Entonces, Oye, pero de ahí se deriva. ni siquiera a nivel de texto no teníamos. No, se era la autoridad, era ese. Era un marco demasiado estricto. Era ese y punto. Y O se cuidado. la sabía, o se la sabía. Además o no se la encontraba sabía. otro texto. No Además no había. encontraba otro texto. No había, ok. Entonces, el autoritarismo y la visión rígida de los saberes se deriva entonces de esa escuela que no hemos superado. Pero no me dejó terminar Señor, el concepto inicial. qué pena. Que en la alegría de leer de Evangelista Quintana estaba para aprender la letra con sangre entra. Era para aprender a leer. Otra R con R, Cigarro R con R barril. Sí, Rápido ruedan los carros cargados de azúcar por el ferrocarril. Sí. Eso también se Mi lo sabe. nené come No, coco pero- en la cama. Eso. Mi nené come coco en la cama. Pero además, ¿usted no se acuerda de los grafitis de los grafitis que aparecieron por ahí en las paredes de Bogotá hace algún tiempo? La cartilla de Charlie decía, para aprender a leer bien la letra M, mi mamá me ama. Sí. Amo a mi mamá. Y un grafitero muy creativo e innovador escribió en una de las paredes de Bogotá: mi mamá me mama. Amo a mi mamá. Me mamé de mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te no Bueno, te acuerdas de ese graffiti? el graffiti bien enfocado es una expresión de la creatividad. Claro. Grande. Claro, hay algunos que son inaceptables. Por ejemplo, pero- la revolución del 68 tiene que ver con el graffiti. Entonces, todo el autoritarismo de la escuela se deriva de la falta de oferta de fuentes de saber. Ni Daniel ni Miguel estuvieron en ese espacio. Estuvieron en un espacio distinto que ya lo describieron bien. El espacio de la apertura y la creatividad, que es la comprensión por parte del maestro de que no hay verdades absolutas, sino que hay muchas verdades. Y ese tema, que usted lo considera mucho hace tiempo, llegó a la universidad con el monopolio de los textos. También. Y quiero citar un caso que tiene que ver con Daniel y Rubén. Miguel, Por ejemplo, y Miguel. Los Andes, Matemáticas 1. ¿qué pasó? Nadie se salía del Endolfer. ¿Era el Endolfer el texto amarillo? Arlendorfer. Sí, al Endolfer. Y fíjese que esos Pero marcos después cambiaron estrictos que... Ya no lo usan, pero hay uno Ah. que es todavía más universal, que se usa en los Andes, se usa en Estados Unidos porque lo uso yo cuando doy clase, porque es el que toca usar, y yo creo que lo usan bastante en Latinoamérica, que es el Stewart. Es un libro de cálculo que usa la mayoría, yo creo que, de los países en América, desde el norte. Ah, hasta pero el ya sur. eso no habla bien. No, y eso entra fortaleciendo la tesis antigua A mí- del monopolio a nivel de textos. A mí no me gusta mucho el texto, pero entonces se entra a dar cuenta que el tipo Stewart vive en una mansión de $8 millones. ¿Y eso qué tiene que ver? Uno Pues tiene, que- para ser que buen vende- matemático, tiene no. que vivir en una mansión de 8 millones. Que hizo el negocio del siglo, vendiendo textos. Con el solo texto. Y como matemático no tiene mucha buena reputación, que digamos. No tiene buena reputación como matemático, pero el texto sí... El texto es bueno. Yo No, no sé cómo hacer. ahí sí no entiendo la situación. Es bueno, comillas. A mí no me gusta mucho ese texto porque es un texto que realmente hace que las personas crean que las matemáticas son algo que no son, que es un recetario. Entonces, Eso es lo que tiene Otra que... vez volvemos. La educación de la matemática moderna tiene que eliminar el recetario. sí, y de hecho la gente que estudia matemáticas no tiene recetario. Y por eso es que son creativos, y por eso es que son versátiles. Sí. Porque entonces a uno le dan un problema y Y usted un Vaya a ver. estudiante le dice 4 por 2, 9. ¿Usted qué le dice? yo le digo, pues no sé, bajo qué Ah, marco ah, de ah, referencia. ¿En qué marco de referencia es cuatro? tenemos que llegar. El problema es ese, que la gente igual hoy en día cree que las matemáticas son exactamente eso. Uno le dice a alguien que uno estudia matemáticas, que uno es matemático, lo primero que le hacen es preguntarle 7 por 8. Porque creen que un matemático es alguien que sabe un mundo de tablas, un mundo de recetas, y no lo es. Y llegamos a saltar Y yo no incluso... me la sé, 7 por 8 no tengo ni idea, 56 creo que es. Sí, Sí, y pero- usted es un gran pero- matemático. Entonces, para el común de los mortales, usted no es un buen matemático porque no sabe cuánto es 7 por 8. No, yo le explico que no soy un calculista, pero que las matemáticas Pero van más allá. fíjese, llegamos a saltar, y no es para refutar el hecho, en el caso de la calculadora humana en Colombia.
Ese señor que saca seno, coseno y todo. Sí. Que calcula. Bueno, pues es una gracia, claro. Claro que es una Y gracia. es un logro. Que es un logro. Pero no es las matemáticas. No es las matemáticas. Es otra Y la cosa. gente en Colombia determina como las matemáticas ese tipo de ejercicio. Sí. Ese tipo, entonces usted es buen matemático, sí, ¿no? En un examen, incluso, ¿se acuerda del examen oral? ¿Usted me tocó, mi querido Miguel, el examen oral? ¿En matemáticas? Pocos. Pocos. Pocos acá en Colombia, sí. ¿Pero no le tocó examen oral en matemáticas? Me tocaron exámenes orales, pero ya en Francia, ¿Y de matemáticas? de matemáticas. ¿Qué significa un examen oral de matemáticas en Francia? Pues allá es distinto, allá uno lo ponen en el tablero, Sí. le dan un ejercicio y una hora, y uno lo resuelve en vivo y en directo. Eso es un examen oral. Cabe recordar apuntar que los ejercicios que le dan a uno en ese tipo de exámenes orales son ejercicios bastante complejos, ¿no? Que uno no... Ellos esperan que uno se enrede y se demore en resolverlo y por eso le dan a uno una hora. Es un ejercicio más de creatividad y de aplicar todas las técnicas y todas las formas de resolver problemas que uno ha aprendido Sí. para atacar ese problema. En clase a uno le dan herramientas, Le dan herramientas. y en el examen le piden que las use. Un modelo de educación para Colombia. Este sí es un verdadero ejemplo. Es un cambio absoluto. Es un cambio absoluto y a eso tenemos que llegar. Claro. De pronto me dicen hoy, Adolfo está loco, ¿qué programa salió? No mejor. La Y eso es locura lo que tenemos. la locura. Yo estoy seguro que esto deja más huella. Claro. La locura es parte de la creatividad y la innovación. Sí. La mayoría de los grandes logros en las ciencias y la tecnología en el mundo se hicieron en momentos de locura. Claro. ¿Quién se le hubiera ocurrido, como a don Alberto Einstein, poner en relación el espacio-tiempo? El espacio, que era una categoría separada de la categoría tiempo. Y fíjese todo lo que se produjo a partir de la teoría de la relatividad. Y entre otras cosas, relacionando a Einstein y los Andes, Mario Lacerna fue amigo. ¿Fue Sí, amigo claro. no? Claro, tiene sí, una alcanzó a ser amigo. Claro, pero- Princeton, Sí, amigo amigo personal, además, en Einstein Princeton. estuvo en el comité de asesoramiento de la Universidad de los Andes. Mario Lacerna, recientemente fallecido, Sí. deja un espacio muy Fundador. importante, fundador Sí, sí, de los sí. Andes. ¿Pero estudió matemáticas Mario Lacerna inicialmente? Sí. 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 ¿Pero él termina como ingeniero? Él estudió ingeniería, estudió arquitectura, estudió matemáticas, estudió no sé qué más. Y todo eso después lo concreta como con la Universidad de los Andes y termina como el gran casateniente de la Candelaria. Eso es un agregado suyo. Estábamos hablando de matemáticas. ¿Pero qué hago yo? Sí, conocí. No, sí, no, sí. no, ¿Qué no. hago si conocí la historia de Mario Lacerna? Volvamos a los espacios distintos de las matemáticas Yo- para permitir. Eso es un espacio del profesor colombiano, que le quita a uno el espacio para la imaginación. ¿Y cómo incide su presencia Usted en no, la estaba Candelaria? usted no estaba en la imaginación, usted estaba en la chismografía. Ah, bueno, es que es otra forma de desarrollar la imaginación. Ah, bueno. Ok, bueno, entonces regresemos al tema central. Mario Lacerna, Einstein, las matemáticas. Hay que cambiar el modelo educativo. La locura hace parte, pues entendida la locura como una acción o una actitud que sale de lo generalmente aceptado, es parte de la capacidad creativa del ser humano. O sea, no se puede descalificar que 4 por 7 sea 29. Veamos a ver por qué o no. Pero la educación colombiana porque descalifica. espérese, lo verá, le digo yo, mire, 11 más 7 es igual a 6. Y es un sistema que usted carga permanentemente día a día y que lo comparte y lo usa. Todo esto porque... ¿Sí o no? Sí, claro. 11 más 7 es 6. ¿O no? 11 más 7 es 6. Sí. Entonces yo le digo, no, 11 más 7 no es Usted, 6. eso me dice usted que no, pero yo le digo que sí. Es más, usted tiene un aparato en el cual 11 más 7 es 6 en su muñeca izquierda. Que es el reloj. 11 del día más 7 horas que le da. Claro, entonces viene la explicación. Ah, bueno. Pero tenemos que generar esos espacios para el diálogo, para la creatividad que en la educación colombiana No se admiten. No se admiten. No se admiten. Tenemos que generar el gran revolcón. Si uno quiere modificar a una sociedad, no es con leyes a través del Congreso, a pesar de que nos sobran. No, eso Pero no sobra. el verdadero motor del desarrollo y de generar una nueva sociedad está en la educación. Así es. Y tenemos patrones aquí demasiado ya superados, Rígidos. revaluados, rígidos. Y yo creo Y que eso hay- no lo entiende ni el Ministerio ni la Secretaría. Porque incluso los profesores que en este momento nos están escuchando, dicen, ¿pero en qué plan están? ¿Eso qué es? Lo que pasa, yo también creo, es una visión o una opinión que tiene la sociedad en general acerca de los profesores escolares, que es bastante, un poco errada. Ellos creen, o lo que pasa mucho en Colombia, según mi experiencia, es que la gente que no logró ser suficientemente hábil para las matemáticas o para la química, la biología o cualquier disciplina, entonces hace una licenciatura y termina siendo el encargado de enseñarle a los niños.
O sea que ser educador de niños, en lugar de ser un premio y una posición de valor en la sociedad, es una posición de degradación, un poco de, no, usted no Castigo. fue capaz. Y entonces, la gente que está educando, la gente del mañana, la sociedad del mañana, no es la más indicada. Y fíjese, profesor Lombardo, y fíjese, Miguel Acosta, que no es un problema de recursos, es un cambio de actitud. Claro. No Pero es además problema, un ca- porque todo lo justificamos acá, que eso no se puede hacer, pero ¿y la plata? ¿Y los recursos? Usted encuentra esa respuesta en todos los ministerios, en todos los funcionarios, en todas las personas que manejan el país. Eso no. Mire, ha habido en Colombia, para hablar de estrategias, una equivocada permanencia de ciertas tácticas. Por ejemplo, este país se dedicó durante los últimos 15, 20 años a mejorar la cobertura y a fe que lo ha ido logrando. ¿Y la calidad? Especialmente en Bogotá. Pero, ¿y la calidad qué? Y la calidad incluye algo que es muy importante, y es que las personas con altas capacidades, alta vocación para enseñar, estén clasificadas en la escala social de valores de una manera que les permita vivir dignamente y realizar sueños. Esa es la palabra que no es que en la parte alta significa buen reconocimiento económico. Pero además reconocimiento social, ¿no? Las dos cosas, o sea, que alguien dedicado realmente a la formación, pongamos un nombre rimbombante, de los futuros ciudadanos sean reconocidos y remunerados de manera justa y preferencial en la sociedad, porque ellos son los que van a generar la movilidad social. Ese es algo que no hemos sido capaces. Un país que lo hizo, es un país raramente conocido, que es Singapur, con todo su sistema político autoritario. El reconocimiento de un maestro escolar es altísimo. Entonces, parte del cambio es ese reconocimiento social a la persona que se dedica a enseñar en la escuela básica, primaria, media vocacional y superior. Ese punto tan alto en la pirámide social, el maestro, el médico y el sacerdote. Esa era una forma. Hoy lo podemos poner como los economistas o los comunicadores sociales. En fin, la mediatización de la sociedad también juega ahí un papel, ¿no? Y el maestro es un mediatizador. ¿Sí? Eso, la palabra comunicar en el maestro. Claro. Es que están... Bueno, conclusiones, mi querido Daniel, conclusiones, Miguel. Para los estudiantes que están a puertas de hacer una especialización en el exterior, que quieren profundizar en el conocimiento, que quieren revisar el modelo educativo. Pues yo creo que las conclusiones de lo que hemos hablado hoy son muchas, pero yo las resumiría en que la creatividad siempre debería ser el bien más preciado de los niños y de los estudiantes, y que la educación, sobre todo en las primeras etapas de la vida de los niños, es la más importante. Que realmente, si uno quiere modificar una sociedad, no importa el postdoctorado, no importa el doctorado mucho, realmente no. Realmente importa más la educación de los jóvenes, la educación de los niños y sobre todo el reconocimiento social a los profesores que educan a esta gente. Con ánimo crítico, ¿qué haría usted por la educación colombiana? Pues ¿qué haría yo por la educación colombiana? Yo, desde el punto de vista de educador, que también soy educador cuando estoy en Estados Unidos, yo siempre me esfuerzo por enseñar con pasión y por aceptar segundas opiniones y demás. Y realmente eso es lo que uno tiene que hacer ahora, ya más allá de largo plazo en la política, y en eso todavía no me quiero meter. ¿Qué cambiaría, Miguel, en la educación, en la enseñanza de las matemáticas en Colombia? En la enseñanza de las matemáticas me parece importante darle un espacio a la gente para que pueda ser creativa y tener en cuenta que enseñar matemáticas no es enseñar ni recetas, ni fórmulas, ni sumas, sino es enseñar a pensar. ¿Usted recuerda que ese diseño, usted no conoció las famosas tablas? Se la encontraba uno en todas partes, ahora quiere que le vendía la tabla ahí, plastificada y toda la forma. Las tablas de multiplicar. No solo las tablas de multiplicar, todas las tablas matemáticas. Uh-huh. Seno, coseno, todo lo encontraba uno ahí. Sí, eso por ahí está. Y esa es una etapa no superada en la educación colombiana. Seguimos con las tablas. Sí, el objetivo de la educación no debe ser aprenderse las tablas, sino saber usarlas. Qué buena frase. Sin estar diciendo por eso que se abandone todo lo que estemos pensando y dejar las cosas en libertad. No, hay que enseñar, hay que hacer que a la gente joven, a los niños, les llegue y les entre de alguna manera el conocimiento, pero dejándoles un espacio para que
piensen Me y llega, para que sepan usar las cosas. como esa era la educación de las tablas, me llega a la memoria cuando un amigo llegó con un descubrimiento. ¿Y sabe la última? La respuesta a todos los ejercicios de Baldor está al final. Y eso fue ¿no? Entonces el tipo llegó y colocó la respuesta y convenció. Y creo que no recibió mala calificación. Entonces el tipo ¿no? Uno recién llegado al álgebra de Baldor. Y llegó eso como la última noticia. Pues todas las respuestas están al final. Imagínate. Entonces eso fue una noticia para el curso extraordinaria. Pero es Porque el eso es una sistema enseñanza- académico estaba sobre eso, sobre las tablas y sobre las respuestas. Pero eso es excelente, lo que usted acaba de decir en relación con la experiencia, porque no importa que la respuesta esté, Sí. la esencia está en cómo llegar a la respuesta. O sea, construir la respuesta desde mi estado de saber en el cual me encuentro. O sea, ir hacia allá sin saber por dónde. De todas maneras es un camino que hay que hacer. O sea, uno descubre el camino en la medida en que va construyendo el camino. Pero Se hace camino al andar, decía Machado, ¿cierto? Sí. Y eso es cierto en matemáticas. Y lo repitió Serrat. Ah, ok. Y lo repitió Serrat. Sí, Sí. pero ¿Qué? me entristece cuando reviso el panorama que no es una etapa no superada. No, Uno observa cómo califican a un hijo y todo el desarrollo del tema bien enfocado y la respuesta mal, ¡pim! No, eso es injusto. Y Bueno, en eso- matemáticas, Pero yo creo que eso está cambiando, porque cada vez los estudiantes... en cierto nivel, pero incluso usted ve las pruebas de estado. Ah, no, pero ¿Qué son las pruebas de estado? Pero ya nos metimos Las pruebas de en Estado no hueso miden- duro. Las pruebas de Estado igual no miden qué tan capaz es una persona. No, pero simplemente discriminan en qué lugar de todo el grueso de los Pero esa es la está. crítica, esa es la crítica. Pero yo creo que es Los imposible exámenes hacer una prueba- para una ingresar prueba de a una Estado. universidad, incluido la nacional. No, sí, pero lo que está diciendo Daniel es cierto. Es imposible evaluar a no sé cuántos estudiantes salgan al año, todos con una prueba escrita y que se les mire el procedimiento Por porque es eso. absolutamente tonto. Eso. En Estados Unidos y en Europa no sé, pero en Estados Unidos sí. Las pruebas que uno hace para ingresar a la educación de posgrado son también selección múltiple. Y son selección múltiple no porque lo vayan a medir a uno en qué tanto sabe uno, sino porque lo van a discriminar. Saca abajo de percentil 80, 90. Saca arriba de 90, pues están los cupos de arriba y lo que fuera. Pero realmente no lo van a uno a calificar realmente su saber con eso. Lo califican a uno con los exámenes orales. Ahí sí lo califican a uno. Ahí sí saben como, sí sabe defenderse, sí sabe matemáticas, no sabe más o menos. Se enredó, bueno, tiene creatividad, va muy rápido, se queda en Y los- todo eso se califica, creatividad, proceso y resultado. Yo no sé si califiquen todo eso, pero califican o le dan a uno el aval de seguir con la investigación. Bueno, para todos los oyentes de Colmundo Radio 1040M en Bogotá, en el gran debate con Adolfo Beck, un programa diferente. Ese es un aporte para tratar de mejorar esta Y una sociedad. invitación a Y es cambiar. una invitación a cambiar, invitación al cambio. El verdadero cambio de un país, de una sociedad, está en la educación. Un sistema, una sola señal. Sintonízate